bienvenidos a Sinceraleza, un podcast más del montón donde hablaremos de todo y de nada, donde nada es tan serio, pero todo puede serlo. Aquí no hay guión, pero sí muchas ganas de compartir opiniones, en su mayoría sin filtro, anécdotas, dudas existenciales y uno que otro dato duro. Así que relájate, ponte cómodo y acompáñame a pasar el tiempo de la forma más amena posible. Por cierto, antes de empezar, les comento un pequeño aviso parroquial o una pequeña advertencia. Todo lo dicho en este podcast puede contener datos reales o ficticios, por lo que debe de preferencia tomarse con humor y para nada en serio. Se recomienda discreción. Ahora sí, comenzamos. Vaya. Ay, nuestra bella introducción. Bueno, me presento de nuevo por si no me conocen, por si no se acuerdan de mí. Soy Alessandra Robles, me encuentro aquí de nuevo, ya saben, en nuestro bellísimo podcast Sinceraleza. Bueno, hoy traigo un tema que, huele a ansiedad, café frío y decisiones impulsivas. Ya saben. La crisis de los 20. Ay no, esta etapa en la que pues no sabes si estás empezando tu vida o si ya la arruinaste. Ya saben, esta montaña rusa de emociones o pues sí, montaña rusa emocional en la que todos fingimos tener todo bajo control, en la que creemos que podemos con todo, en la que queremos comernos el mundo y luego el mundo nos da una patada en las posaderas. Ya saben. Ahora dense un shot por cada vez que dije ya saben. Y si no saben acerca de esta crisis, pues aquí vengo a comentarles un poco al respecto. Bueno, empecemos por lo básico. La famosa crisis de los 20. No es una invención de TikTok ni una excusa para procrastinar, como lo que yo hice con este podcast, jaja. Bueno, tal vez un poco. Pues se refiere a este momento entre los 20 y los 30 en el que empiezas a darte cuenta que ser adulto no era tan padre, tan emocionante como parecía cuando tenías, 15 años. Mucho, si no es que quiero decir todo, acerca de esta etapa se trata de muchas dudas, casi nada de respuestas, en el que constantemente te vas a estar preguntando si estás en el camino correcto, si elegiste bien tu carrera, como a mí me pasó, que ahorita les contaré, pues tu trabajo, amistades, incluso si deberías estar viviendo en otro país criando gatos y plantitas, no sé. Pero bueno, ¿cómo saber si estás pasando por una crisis de los 20? Bueno, según mi ardua investigación, déjame leerte algunos de los síntomas no oficiales, ojo ahí, pero muy reales. Número 1. Te sientes perdido aunque tengas un mapa, aunque en realidad siento que casi nadie tiene un mapa o algo planeado. Número 2. Quieres hacer 1000 cosas pero no terminas ninguna. Siento que esta es muy común, más de lo que debería. Luego, número 3, te comparas tu vida con la de los demás y siempre sales perdiendo. De ahí que el hecho de que nos repiten mucho el que no debemos compararnos, ya que cada quien tiene su proceso, pero bueno, sigamos. Número 4, dices, ya no tengo 18 como si fueras un alma vieja de 40, que eso personalmente a mí me pasa mucho. Yo actualmente tengo 23, que para mí suena mucho, suena bastante serio. Y sí me pasa eso de sentir como que ya no tengo, 18, ya no me siento tan joven, aunque en realidad soy y sigo siendo joven. Pero bueno. Número 5. Te da ansiedad pensar en el futuro por culpa de quedarte quieto. También esto es bastante cierto. Simplemente pensar en el futuro es demasiado abrumador. No tienes ni tiempo de pensar, de abrumarte, pues sí, a veces ni de respirar. Siento yo que parte de esta etapa es
muchas veces sentirte tan abrumado que no encuentras pues qué hacer o a dónde ir. Y conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que en realidad te estabas ahogando en un vaso de agua, pero pues en ese momento no se siente así. Y siento que es parte de este enigma de esta etapa. En pocas palabras se podría decir que sí, básicamente estás bien, solo que un poco existencial, ya que esta etapa suele venir acompañada de frases como estoy donde debería estar, y si cambio todo, qué estoy haciendo con mi vida, voy bien, voy mal, debería de haber hecho esto, debería de haber hecho lo otro. Pero les voy a dar un pequeño spoiler. La verdad es que nadie lo sabe. Ni siquiera los que parecen tenerlo todo bajo control. Muy probablemente tampoco saben qué están haciendo, pero lucen bien haciéndolo. Y pues claro, las redes sociales no ayudan para nada, ya que ves a gente de tu edad viajando, teniendo negocios, compromisos o cuerpos de gimnasio, y tú apenas si sobrevives al lunes o a la semana. Pero lo que no ves o no te das cuenta es el detrás de cámaras, lo que hay detrás, la ansiedad, la deuda o incluso la incertidumbre. Vivimos en una era donde pues el éxito se mide en likes y productividad. Y pues eso hace que muchos sintamos que pues vamos tarde, que vamos retrasados, que no estamos haciendo las cosas bien. Pero la realidad es que no existe un reloj universal, ya que pues cada quien va a su ritmo, cada quien tiene su proceso. Aunque parezca que todo el mundo va más rápido, no es así, simplemente cada quien a su tiempo. Y aunque en su mayoría pues se puede pensar o ver como que casi todo es malo, supongo que también debe tener su lado bonito, o bueno, sí lo tiene, ya que pues es la etapa donde te empiezas a conocer un poco más. Conoces lados de ti que incluso no sabías que tenías. Incluso te puedes llegar a romper un poco y te reconstruyes. Aprendes a no tener todo resuelto, que también está bien. Siento que empiezas a valorar esta tranquilidad más que la validación. Te das cuenta que el crecimiento no siempre es visible y que a veces avanzar significa simplemente seguir intentando o seguir sobreviviendo. Aunque no hay fórmula ni camino correcto, hay días de claridad y otros donde lo único claro es que necesitas dormir o necesitas un café. Ahora, siendo sincera, vaya, estuve pensando mucho al respecto si hablar o hacer un capítulo sobre este tema, ya que a pesar de que es un tema pues sí conocido hasta cierto punto, siento que también no se habla lo suficiente. Considero que hay mucho de lo que también todavía se puede aportar o agregar, principalmente hablando de opiniones, porque hablando de esta etapa cada quien pues tiene su experiencia, y eso es parte también de este podcast o de lo que esto se trata, pues también de experiencias que puede que o no sean mías o puede que sean de alguien conocido. Entonces me di a la tarea de preguntar a personas cercanas, a amistades, sobre algún comentario, opinión o incluso experiencia que tuvieran con este tema de la crisis de los 20. Y aunque no fueron muchas personas, porque en realidad no tengo muchas amistades, tuve opiniones, o bueno, me dieron más bien opiniones variadas, incluyendo temas como de cosas que nos suelen estresar en esta etapa, que es el hecho de pues hacer los trámites de adulto, ¿no? El tener como de manera obligatoria tener todos nuestros papeles en regla, ya sea incluso del banco, de nuestras identificaciones o incluso del SAT, que a veces ni siquiera lo entendemos, pero ahí andamos intentando. Ya que muchas veces este tipo de documentación o de procesos suelen ser bastante tardados, con el hecho de que tener que juntar mucho papeleo, hacer filas, estar de arriba para abajo, que ve aquí, ve acá, te falta esto, te falta aquello. Es una de las cosas que luego suelen estresarnos.
y que pues muchas veces no está normalizado el hecho que te enseñen este tipo de cosas, no sé, en secundaria, en prepa, o incluso a veces en casa, que no se les da o no nos guían en la importancia de tener todos estos documentos o de cómo hacerlo, etcétera. Otra persona me comentó que su crisis ahorita es pues esta pregunta o esta duda de ¿qué voy a hacer cuando salga a la universidad? Y esta es una duda en la que me incluyo, por así decirlo, o en la que yo también puedo considerar que estoy pasando, porque te entra esta duda de pues si vas a conseguir un buen trabajo, y luego empiezan todavía más esas dudas más a futuro de cómo lo voy a hacer pues para tener una casa, pues más que nada el hecho de enfrentarte pues a la vida adulta y laboral. También pues esta importancia de saber administrar bien el dinero. Siento que son de esas cosas que luego sin querer piensas en medio de la noche y que luego no te dejan dormir por pensar el cómo le voy a hacer. Otra persona incluso me dijo que pues esta etapa es lamentablemente inevitable, ya que pues es inevitable lo que ya habíamos comentado, el estarte comparando, el sentir esta constante de que se me está acabando el tiempo, pero también es una constante de no pasa nada, pero estar en los dos extremos, en los que te relajas o también te preocupas demasiado y ver qué hace el otro, ver qué no has hecho, qué te falta, todas estas constantes que pasan una y otra vez por tu mente. En general, de lo que me dijeron, de los comentarios, las opiniones que pues me dieron mis conocidos, mis amistades, se repetía mucho esta parte de la comparación, pues, ya que pues en esta etapa se rige mucho por el hecho de ver qué tiene, qué hace o qué no hace la persona de al lado, sin darnos cuenta que en realidad pues cada quien tiene su proceso y cada quien la va pasando o va pues armando su vida de manera diferente, ya que pues hay personas que entraron a la vida laboral pues desde, no sé, una edad más joven, llámese 18, 16, 17 años, y otras personas que no, que simplemente se han dedicado a estudiar, y viceversa, personas que se han dedicado pues a solo trabajar, o incluso también a hacer ambas, tanto estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y pues es algo que a veces no se nos olvida esa parte en la que pues no todos la pasamos igual, no todos tenemos las mismas oportunidades y pues también no todos queremos lo mismo. Que es lo que me lleva a pues contarles mi experiencia propia de una de tantas o algunas crisis que tengo y he tenido en esta edad tan rara. Pues ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. Justamente entrando a mis 20s, tuve una ligera, pequeña, crisis, pues en la que yo me cambié de carrera. Sí, por si no sabían, sí ahorita estoy estudiando comunicación, pero no fue mi primera opción, no es mi primera carrera. Yo cuando recién salí de la preparatoria o del bachillerato, como lo llamen, como lo conozcan, pues bueno, para empezar, contexto. Esta parte es muy importante para el resto de la historia, ¿ok? Yo cuando salí de la prepa, salí en plena pandemia, salí en 2020. Yo estudié la prepa de 2017 a 2020 y pues en pleno 2020 ya sabemos qué pasó, pues pandemia. Entonces me tocó mi último semestre de preparatoria cursarlo en línea. Si no todo, parte de. Bueno, pues ya salí de la prepa y pues ¿qué sigue? Entrar a la universidad, ¿no? Bueno, busqué opciones, mi mente estaba, bueno, ya tengo tal escuela, no estaba tan segura de la carrera, pero dije, bueno,
Mi lógica o mi pensamiento en ese momento fue, me gusta el inglés, se me da, no se me complica, me gusta, se me hace fácil. ¿Por qué no estudiar lenguas? Que a estas alturas de mi vida no sé si fue... Tal vez sí fue la mejor opción, porque si no, no estaría donde estoy. Pero bueno, el punto es que me decidí por estudiar lenguas. Pero recordemos, para este entonces estábamos en pandemia y pues todo el proceso de entrar a la universidad fue en línea. Entonces, pues bueno, hice el procedimiento, hice el examen, todo completamente en línea y finalmente pues salieron los resultados y quedé, ¿no? Quedé en la universidad que quería y en la carrera que quería en ese momento. Y no les voy a negar, en un principio pues todo era nuevo para todos. Estábamos adaptándonos en esta era o época, en esos tiempos en el que pues absolutamente todo era en línea. Todos no sabíamos exactamente cuánto iba a durar esto, si iba a seguir así, en fin. Bueno, entré a la carrera en línea y así estuve o duré alrededor de 3 semestres, año y medio por así decirlo. Y llegué al punto casi a la mitad, empezando justamente de hecho el cuarto semestre, como que llegó mi punto de quiebre. No les voy a negar que a lo largo de esos 3 semestres, pues obviamente no fue fácil, porque me estaba adaptando a esta forma de pues tomar clases y sinceramente pues no eran lo más óptimo. Era nomás hacer actividades, hacer tareas y sí reunirnos, ya saben, por Zoom, que era lo que se usaba en ese momento. Pero pues aún así no era lo más óptimo. O al menos a mí como estudiante pues no me era de gran ayuda ni de beneficio. Acataba órdenes y hacía las tareas que me pedían, pero en realidad no era que estaba aprendiendo mucho, simplemente estaba haciendo lo que me pedían y ya, pero no era como que reflexionara o profundizara en los temas. Y luego pues la carrera que escogí tampoco como que era de mucha ayuda, ya que pues al ser lenguas llevaba materias en español, en inglés obviamente, y pues un tercer idioma que podría ser francés o alemán. Y aquí su servidora escogió irse por alemán, siendo que pues obviamente no sé absolutamente nada de alemán y hasta la fecha si me preguntan no me recuerdo mucho. Bueno, a lo largo de esos 3 semestres llegué pues a ese punto de quiebre en el que principalmente el alemán era el que nunca se me dio. Si les soy honesta, o bueno, sincera, nunca se me dio. Desde el día 1 puedo decir que sí, para mí el alemán sonaba más bien chino o latín. Aunque sí entendía y llegué a entender un par de cosas, tampoco era lo más sencillo del mundo, la verdad. Bueno, se podría decir que mi talón de Aquiles con esa carrera fue el alemán. Y ya al empezar el cuarto semestre, pues ya íbamos, se supondría, más avanzados en lo que era alemán, porque tenía materias, como les digo, en esos 3 idiomas, en español, en inglés y en alemán. Y era pues de escribir, de hacer trabajos, hablar incluso. Y pues sí, no era lo más fácil, pero pues lo intentaba. Sin embargo, llegué a un punto en el que pues ya no me gustaba, ya no lo disfrutaba. Y siento que en parte era por el hecho de que todo lo que conocía, todo lo que se me había enseñado hasta ese punto, pues había sido en línea. Para este entonces estamos hablando de a principios de 2022, del año 2022. Entonces creo que apenas se estaba queriendo implementar como esta parte de retomar las clases presenciales o hacerlas como híbridas. Y de hecho llegué a ir como a un recorrido donde nos enseñaron las instalaciones, etcétera, para irnos familiarizando. Y fue ahí donde
me cayó el 20 o me di cuenta de que realmente no estaba donde quería estar, de que aparte de que no le iba a armar, por así decirlo, o que ya no, pues sí, de que muy probablemente iba a fallar. Y empecé a tener este conflicto interno en el que yo sentía que ya no quería estar aquí, ya no sentía ánimos ni emoción, pues se sentía como una obligación. Y no lo voy a negar, sí me llegué como a sentir pues deprimida por esto. Ya que además sentía también pues mucha presión. Y no me refiero a presión, o sea, aunado a la presión de pues de los papás de pues tienes que hacer una carrera y la tienes que terminar y así. También era presión que yo misma me ponía. Pero bueno, no me voy a alargar mucho en detalles ni en drama. Pero sí fue bastante difícil esa etapa. Pero pues lo hice al final de cuentas. Dejé la carrera, me salí y estuve aproximadamente unos 5 meses sin estudiar. En lo que pues hacía un cambio de carrera, porque la idea no era dejar de estudiar, sino pues buscar otra carrera o buscar otra cosa que me gustara. Entonces en lo que pues hacía ese cambio, tomé un par de cursos, traté de aprovechar mi tiempo y de distraerme, ¿no? Y pues pasaron esos 5 meses y fue cuando ya hice el cambio de carrera y entré ahorita en donde estoy, que es comunicación. Pero sí, en pocas palabras, tal vez le adjudico mi cambio de carrera a las clases en línea, porque he llegado a pensar que incluso a lo mejor, si me hubieran enseñado, si hubiera aprendido todo lo que me enseñaron en clases presenciales como realmente debería ser, tal vez sí me hubiera gustado la carrera y tal vez seguiría ahí. O bueno, tal vez sí lo hubiera terminado. Sí me pone a reflexionar si realmente pude haber seguido ahí, si hice la decisión correcta. Que eso es algo que me atormentó, por así decirlo, por mucho tiempo, en saber si había hecho o había tomado la decisión correcta. Y siento que con el tiempo, la vida, no sé, el destino, como lo quieran llamar, me dio la respuesta y yo siento que sí tomé la decisión correcta. La verdad, cuando decidí cambiarme a comunicación fue un poco en blanco, sin saber realmente qué iba a pasar o si de realmente esta sí me iba a gustar, vaya. La comunicación, aunque a veces, no sé, suene muy sencillo, pues tiene lo suyo. Pero la verdad es que estoy muy a gusto, me gusta bastante. Digo, ya para estar a casi nada de terminar la carrera, creo que es una buena señal. Con el tiempo me di cuenta que no era tan malo como pensaba el hecho de haberme cambiado de carrera. Porque incluso llegué a pensar que era el fin del mundo, cuando en realidad no era para tanto. Aunque sí en su momento así se sentía. La verdad es que considero que era a lo mejor algo que tenía que pasar. Ya pasó y tal vez pues así tenía que ser. ¿Quién sabe? Pero bueno, ya, mucho desahogo, mucho hablar de mí. Ya fue suficiente. Aunque el desahogo viene gratis, ¿ok? Así que si estás pasando por la crisis de los 20, tranquilo, respira, tómate un café, por favor. Y recuerda que no estás solo, no estás tarde y tampoco es que estés mal, simplemente estás viviendo. Y creo que eso ya es suficiente. Recuerda que la vida no se trata de tener todas las respuestas, sino de seguir haciéndote preguntas. Entonces, dejaremos hasta aquí este episodio de Sinceraleza. Hablamos un poquito de todo, dijimos nada y tal vez algo tuvimos de razón. Como sea, si te quedaste con más dudas que respuestas, perfecto, esa era la idea. Gracias por quedarte, por escuchar, por pensar o por simplemente dejarte llevar.
Recuerda, aquí no se viene a tener razón, se viene a sentir, a reír, a dudar y a compartir. También recuerda seguir este proyecto en Facebook, donde avisaré cada que suba un nuevo episodio. Y por supuesto, seguirme también aquí en mi canal de YouTube, si gustas compartir el episodio y contarme tus dudas o anécdotas favoritas. Nos escuchamos en el próximo episodio, quién sabe de qué, pero seguro de algo hablaremos, porque Sinceraleza es un podcast más del montón. Me despido, soy Alessandra Robles, hasta pronto.